Buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Hoy vamos a hablar de la sexualidad, qué lugar ocupa en nuestras vidas, cómo incide nuestra educación en la sexualidad y un capítulo aparte acerca de la sexualidad y la discapacidad con la palabra del licenciado Diego Fischer. La sexualidad es parte de nuestra persona en general, de nuestro ser. Hay algunos que le dan más importancia a la parte, por ejemplo, de desarrollar su plataforma intelectual, por ejemplo, en lo económico, y otros eligen más, por ejemplo, en lo emocional, en lo social, y otros en lo sexual. O sea, cada uno decide qué lugar le da a la sexualidad, pero es parte de nuestro ser. Ahora, que esa parte de nuestro ser, que es la sexualidad, está condicionada por un montón de cosas, sí, esa es la realidad. Condicionada por nuestras vivencias personales de cada uno, por la formación de cada uno, ¿no? No es lo mismo tener una persona que atravesó una educación sexual formal a la que no pudo acceder a ella. Son como hablar literalmente de dos personas distintas. La que tuvo la posibilidad de pasar por educación sexual es una persona mucho más madura, razona mucho más cuándo va a hacer uso de su sexualidad y cómo, ¿sí? Respeta mucho más a los otros, independientemente de cómo se perciba al otro. En cambio, el que carece de educación sexual formal, ¿dónde busca la educación sexual? En lo informal, en la calle, en lo que se vende un poco en lo paralelo, que son los videitos, con lo cual hay que tener cuidado. Decía la doctora, hay sobreinformación también, ¿no? ¿Cómo se lidia con esa sobreinformación, sobre todo cuando desde edades muy tempranas se puede acceder a esa información? Sí, bueno, lo ideal sería que todos los adultos, todos los que son tutores, todos los que son padres, entiendan que tienen que estar más atentos que nunca a la responsabilidad que tienen de cuidar justamente a qué acceden los chicos, ¿sí? Hay una sobreinformación, ¿sí?, que a los chicos, por ejemplo, les puede afectar, pero al margen de eso, a los adultos también le afecta. Hay una sobreinformación, pero también de parte de los adultos hay una sobreexigencia acerca de cómo tiene que ser vivida la sexualidad. Y no es justamente eso proveniente de la parte formal. Es la misma sociedad que mete presión. En realidad es un desafío poder disfrutar de la sexualidad como de otras cosas. Entonces la elección de lo que uno busca tiene que ser bien pensado. Y en lo posible que sea lo más científico y profesional posible. Eso también. Sobre todo cuando hay una duda, ¿no? Cuando hay alguna molestia, algún problema que alguien tiene y no lo puede resolver, que busque ayuda profesional. Que no confíe tanto en, como dijiste vos, la sobreinformación. ¿Y cuáles son las dudas que aparecen en la clínica? Bueno, pues en general lo que más se ve en consultorio son problemas que tienen que ver con alguna función de la sexualidad que no llega a su cometido. Por ejemplo, gente que tiene poco deseo sexual o no tiene. Gente que tiene alguna otra problemática, o sea, alguna disfunción o algún otro problema en el desarrollo de su respuesta sexual. Entonces esto hace que la persona se desanime, que se frustre, que cada vez se inhiba más en relación a lo sexual, y esas son las consultas más frecuentes de consultorio. Y por supuesto que eso también tiene relación con cómo está la situación de la pareja. O sea que también lo ampliamos a el escenario en donde ese problema se da. No solo a veces un problema puntual de quien porta la disfunción o el problema. El problema de la pareja, o sea, del escenario, ¿sí?, del contexto en el cual ese problema se da. Así que si la pareja acompaña, por ejemplo, a una consulta por alguna problemática de alguna de las partes, mucho mejor, siempre mejor. Claro, eso en el caso de las parejas. Ahora se venden también, hay como una propuesta social de
de sexo casual a veces, sí. o de cómo se maneja eso, y también hay mucha presión y hay mucho consumo a veces de estimulantes para poder cumplir con los roles, con la presión que implica, con lo que la expectativa que se genera socialmente, quizás no individual. Todo eso es parte digamos, del comercio. Tanto las pastillas como todo producto que se venda como supuestamente para generar algo, ¿sí? que el que consume quiere conseguir, ¿sí? Hay mucho, ¿sí? de una especie de medicalización que no es la apropiada ni la profesional. Entonces, si hay verdaderamente una dificultad, alguna curiosidad porque algo no está funcionando, tiene que ir a algo profesional, a consulta profesional. Y eso es muy independiente de si la persona quiere estar sola y hacer uso de su sexualidad de forma ocasional o si está en pareja. Como me preguntabas vos, oye, las personas quieren disfrutar de su sexualidad de forma sola, digamos, ¿sí? El problema es cuando la presión de que tienen que disfrutar de determinada manera juega en contra. Bueno, esto aplicado, digamos, estamos hablando de las posibilidades de elegir, de la libertad, de la responsabilidad. ¿Qué pasa con esto en la discapacidad? Bueno, de nuevo, la discapacidad, las personas que tienen alguna discapacidad, en primer lugar, que tienen un tema fundamental, primero hay que hacer bien el diagnóstico, ¿sí? O sea que vamos a hablar primero de cuál sería la discapacidad que porta, ¿sí? Pero independientemente de eso, después habrá diferentes intervenciones para hacer. Algunos que hay que acompañarlos, ¿sí? A descubrir formas de disfrutar la sexualidad y a otros inclusive hay que limitar ciertas formas. Todo en función de su salud. Claro. Así que hay mucho para trabajar en un área que todavía falta mucho por dar a conocer, ¿sí? Y digamos hacerlo como partícipe de algo más de nuestra sociedad. Porque siempre, históricamente, a la persona que tiene una discapacidad se discriminó y se lo imagina como automáticamente a alguien que no tiene la capacidad de disfrutar, y esto no es así. No, lo que más limita esa capacidad justamente son los condicionantes, por un lado sociales, y los propios condicionantes que tienen que ver con su educación y después también cómo afecta el ánimo de una persona que tiene una discapacidad. Claro. En el caso de las personas con discapacidad, muchas veces la familia está muy presente. ¿Cómo se trabaja con eso? Y sería ideal que la familia también se comprometa mínimamente y que se involucre en un acompañamiento de tratamiento, porque la familia a veces también, digamos, juega muy a favor cuando acompaña, pero a veces también con su mirada, ¿sí? De una persona que tiene una discapacidad, también en vez de ayudar limita más a esa persona. Por eso es importante que el familiar o el contexto más directo también mínimamente acompañe en lo que es el tratamiento, ¿no? Ya sea la pareja o la familia que cada persona con discapacidad tiene, digamos. Y esto va a ser siempre, digamos, una iniciativa de esa familia, porque a nivel público se está trabajando este tema. Y se está intentando que se trabaje cada vez más, ¿sí? Por eso, en lo que hace a la educación sexual formal, también ya está incluido en el programa. Pero hay mucho por hacer, ¿sí? Después, en otros ambientes sociales, como por ejemplo la medicina y la psicología y otras ramas que también ayudan un montón, como kinesiología, en ramas específicas, ¿sí? Se trabaja, pero falta difundir mucho más las posibilidades que tiene una persona con alguna discapacidad de disfrutar, porque muchas veces se marginan, se automarginan, o inclusive la familia un poco lo margina del disfrute sexual porque lo ven como un incapacitado en otras áreas también, y no es así. Claro, y el deseo sexual está. En muchas personas está el deseo sexual y en otras no, pero como consecuencia ya sea de la discapacidad o como consecuencia de su estado de ánimo que cayó. Por eso también es una cuestión que hay que diagnosticar profesionalmente. No nos podemos guiar por un video en una red social, ¿sí? Que autodiagnostique. No, el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional y ahí se verá si la ausencia de deseo tiene que ver con la discapacidad o tiene que ver con que su ánimo se desplomó. O sea, hay que hacer un diagnóstico profesional,
no un autodiagnóstico de redes ni de libritos. Bueno, ¿y cómo influye una sexualidad sana y plena en la vida de estas personas y en la vida de cualquiera de nosotros? Influye como si fuera una tremenda inyección de adrenalina para arriba. Como cualquier persona que va aprendiendo cada vez más de cómo puede disfrutar mejor de su sexualidad, y en particular la población de personas que tiene una discapacidad, es como una inyección para arriba a su estado de ánimo. Entonces es muy positivo, no tiene ninguna contra, todo lo contrario. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Del jueves 8 al domingo 11, desde las 20 horas, vení a la vieja cárcel a vivir la fiesta de la unidad. Viviremos la prefiesta nacional del chamamé junto al Bocha Sheridan, Amanda Ye, Chamamé Cuñá y la Pilarcita, entre otros. Y la elección de la pareja nacional del chamamé. Además, show de comparsas todos los días, show de mapping, show de rap, ferias, gastronómica, artesanal y de cerveza artesanal. Vení a la vieja cárcel a celebrar la fiesta de la unidad. Del jueves 8 al domingo 11, desde las 20 horas. Entrada libre y gratuita. Invita el gobierno provincial. Corrientes somos todos. Continuamos en escenarios abordando este tema del cáncer de mama. Como decíamos, el mes de octubre es el mes de la prevención y tenemos con nosotros al vicedecano de la Facultad de Medicina y especialista en ginecología, doctor Daniel Sheikman, que nos está acompañando. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, por estar con nosotros y por sumarse a esta campaña de prevención. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por la invitación. Doctor, muchos años como ginecólogo, ¿qué nos puede decir acerca del cáncer de mama y del cáncer en general, de los cánceres que afectan a la mujer? Bueno, en cuanto al cáncer de mama, ha ido variando a través del tiempo. Cuando yo inicié mi formación, el único procedimiento que había era la mastectomía, y desde hace unos aproximadamente 40 años se ha impuesto la cirugía conservadora de mama, con lo cual ha variado mucho, han mejorado mucho los diagnósticos. La mamografía se ha hecho más accesible a la mayoría de la población, con lo cual se llega a diagnósticos más tempranos. Y el cáncer de mama es justamente uno de los cánceres que no es prevenible porque no hay vacunas, no hay procedimientos que puedan detectar la etapa previa. Pero una vez establecido, la curación se asegura mientras menor tamaño tiene. Claro. Entonces, mientras las lesiones son más chicas, mejor el tratamiento posterior y mejor los resultados también en cuanto a sobrevida. Claro, y para eso hay que detectar tempranamente. Para eso hay que detectar tempranamente, hay que realizar los estudios con la periodicidad necesaria.
La mamografía es un estudio que no es reemplazado por ningún otro procedimiento en el diagnóstico temprano. Habitualmente en los consultorios lo primero que preguntan a las mujeres, no hay nada nuevo, porque con la mamografía me aprietan la mama. Sí, a todas las mujeres nos molesta enormemente hacernos la mamografía, pero bueno, no hay otra Eso lo escuchamos todos los días. La ecografía es un estudio complementario a la mamografía, o sea, la mamografía va a orientar dónde está la lesión, qué tipo de lesión, qué tamaño. Y la ecografía puede diferenciar si un nódulo puede ser sólido o líquido, si la característica de ese nódulo es de mayor o de menor riesgo para la sospecha del cáncer de mama, con lo cual es un apoyo a la mamografía. Posteriormente ha surgido incluso la resonancia nuclear magnética con contraste, que se utiliza para diagnóstico también en mama, pero es para situaciones muy especiales. El diagnóstico fundamentalmente se basa en la mamografía. Anteriormente se basaba fundamentalmente en la semiología, en el autoexamen mamario. El hecho de que la mujer reconocía un nódulo. Para que tengas una relación, un nódulo de 1 centímetro, que sería para una mama chica algo reconocible, tiene por lo menos 2-3 años de evolución. O sea que la palpación del nódulo no es un diagnóstico temprano. Claro, es importante, pero no es temprano. Me hablaban también del laboratorio genómico que tiene la Facultad de Medicina, donde también se está trabajando en la detección, ¿no? Sí, la Facultad de Medicina tiene un laboratorio de medicina genómica y tiene un área de asesoría genética, sobre todo para los cánceres genéticos, los que son hereditarios. Que el cáncer de mama, igual que el cáncer de ovario, tiene una relación heredofamiliar. De cualquier manera, para quitar el temor, porque habitualmente lo primero que pregunta un familiar de una mujer que tiene un cáncer de mama es ¿cuál es mi riesgo y cuáles son de mis hijas de tener un cáncer de mama? El cáncer de mama tiene una relación familiar, pero afortunadamente el 5% de los cánceres de mama son hereditarios. Claro, solamente. El 95% de las mujeres que tienen un cáncer de mama es algo oportunista que le ha tocado en la vida y no necesariamente se vuelve a reproducir en la familia. Claro, bueno, y en este mes de la prevención, ¿qué podemos decir? En este mes de la prevención, lo que está bueno lo del mes de la prevención, incluso el lazo rosa, es hacer un llamado de atención nada más para recordar que hay que hacerse el estudio anual de la mamografía o del examen mamario. En realidad lo ideal sería que no sea solamente un mes, sino que uno se haga una rutina y habitualmente lo realice al control ginecológico para detectarlo. Porque como hablaba al principio, a diferencia de, por ejemplo, del cáncer de cuello uterino, que uno puede detectar lesiones previas antes que llegue a ser un cáncer, en el de mama no se puede. Por lo cual, esperar siempre un año para tratar de que en un mes se sobrecarguen todos los servicios tratando de hacer, no es lo ideal. Pero está muy bueno el hecho de tener un mes que sirva de alerta o de recordar que hay que hacerse el examen. También cambiar esa idea de que vamos al médico cuando tenemos un problema, ¿no? O sea. Sí, por supuesto. O sea, el hecho de ir porque uno reconoció un nódulo, estamos, como te decía, llegando tarde porque tiene más de 1 centímetro, seguramente. Claro. Pero eso en general, digo, con el control ginecológico, ¿no? A veces esperamos hasta tener un problema para ir al ginecólogo y por ahí... Claro, no, por supuesto, o sea, es el control... el ginecólogo tiene justamente una función familiar y social, porque habitualmente uno, para otras patologías, no hace controles. Y el ginecólogo habitualmente recurre para el control y se aprovecha para hacer control de colesterol, de tensión arterial. No es solamente el hecho de... Se suele convertir en el médico de cabecera de la mujer, ¿no? Y sí, junto con el pediatra y el psicólogo somos los que contenemos a veces a la familia, ¿no? Lo importante, sobre todo en el tema de la prevención, es que uno tiene que hacerse un hábito, una rutina para el estudio, que también tiene que ser moderado, porque el exceso de estudios complementarios lleva también a sobrediagnósticos, a sobretratamientos y a alteraciones en la salud, ¿no? Si tuviera que hacer una evaluación de la atención de la salud en los casos de cáncer de mama en Corrientes, ¿qué nos podría decir?
Bueno, que afortunadamente en este último tiempo ha aumentado mucho y ha mejorado mucho la calidad y la solicitud de estudios, que tienen que en realidad ser espontáneos, porque si vamos a necesitar la presión de los medios o la presión publicitaria para realizar los estudios, estaríamos no previniendo. Y a su vez el exceso de presión y de difusión pública también lleva a sobreestudios, sobretratamiento. El problema que habitualmente ocurre tanto en mama como en cuello es que hay una población sobreestudiada y una población subestudiada que casi diría no se hacen los controles. O sea que lo que hoy nosotros llamamos en medicina accesibilidad a los medios diagnósticos debería seguir mejorando y seguir progresando. El agente de salud tiene que llegar a la mujer, a la paciente, sobre todo aquellas que no tienen mucho acceso a los servicios. Claro, precisamente esa es la población de más riesgo porque va a pasar mucho tiempo entre una evaluación y otra. Claro. Y hay que tener en cuenta que la mujer cumple, aparte de su trabajo, si es profesional o si trabaja, tiene un rol familiar y se ocupa de la familia, entonces tiene muchas más ocupaciones y va dejando de lado mucho de su tiempo para el control de la salud. Entonces, pretender de que solamente en ciertos horarios funcionen los servicios de patología cervical o de patología mamaria es uno de los limitantes para el control de esa población que tiene más dificultad en los accesos. Claro, usted en su vida de tantos años como ginecólogo, ¿qué ve cuando se tiene que comunicar a una mujer que tiene cáncer de mama? Esto es un tema porque hay que aprender a dar malas noticias. Y en general, recibimos un entrenamiento en la facultad donde uno aprende a comunicar. Uno siempre tiene que saber que hay que dejar abierta la ventana a la posibilidad de que esto tiene cura. No llegar al extremo de generar más dramatismo al hecho de la información de un nódulo de mama, porque hoy uno tiene presente lo que ocurría anteriormente, de que el nódulo de mama se diagnosticaba tarde y había una alta mortalidad. Hoy en el caso del cáncer de mama, el diagnóstico temprano, hay un porcentaje altísimo de curación. Podría decir que el 70-80% de las mujeres con diagnósticos tempranos se van a curar. El cáncer de mama no se trata a todas las pacientes de la misma manera, porque la biología del tumor es diferente. Claro. Hay algunos que son receptores de hormonas y otros que no son receptores de hormonas. Hay algunos que, además de ser no receptores de hormona, tienen baja respuesta a algunos tipos de tratamiento, y hoy con estudios se llaman inmunohistoquímica, se puede saber cuál es el origen y la sensibilidad de ese nódulo a los tratamientos, con lo cual los tratamientos se van acomodando individualmente para cada paciente. Claro, también hay que prepararla para recibir ese tratamiento, ¿no? Porque son... Sí, por supuesto. Lo primero que pregunta la paciente, ¿qué cambio voy a tener? ¿Se me va a caer el cabello? ¿Qué me va a pasar hormonalmente? Y uno tiene que tener todas las respuestas sabiendo de que todo lo que se haga va a ser en beneficio de superar la salud y saber de que el porcentaje es muy alto. Si hoy uno comparara el riesgo de una persona que tiene una cardiopatía o ha tenido un infarto o tiene una hipertensión severa, el riesgo en los próximos años de afección es tanto más alto que la de un cáncer de mama. Claro. Recomendación entonces, ocuparse de la salud. Sí, ocuparse, preocuparse con lo justo y no sobre de estudiarse ni sobre tratarse, porque eso también deja un daño. Está bien, muchísimas gracias, doctor, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos estamos despidiendo ya de ustedes hasta el próximo jueves a las 19:30 como